Hola a todos, y bienvenidos a la historia resumida y explicada de Zoocosis con todos sus finales. Comenzaremos primero comprendiendo el contexto del juego para luego pasar a los distintos finales. La trama sigue a Paul Connolly, un hombre enfrentado a dificultades económicas. Lleva un año sin trabajo, le han quitado la casa y su dinero se acabó. Está casado con Lily, su esposa amorosa, y juntos tienen una hija llamada Gina. Para poder sostener a su familia, Paul decide aceptar cualquier oportunidad de empleo que le permita generar ingresos. Lily acompaña a Paul a una entrevista para el puesto de cuidador nocturno en un zoológico, que ha permanecido cerrado durante los últimos 2 años. A pesar de su clausura, el zoológico continúa contratando personal, ofreciendo un salario tentador de $100,000 al año. Al llegar al lugar, Paul se siente inquieto por haber conseguido el trabajo de manera tan rápida y se ve presionado a firmar un contrato que incluye estrictas cláusulas de confidencialidad. Entre los términos del contrato, se prohíbe revelar información sobre lo que sucede dentro del zoológico. Lo más alarmante es la tercera cláusula, que indica que en caso de lesión o muerte del cuidador nocturno mientras realiza sus tareas laborales, el empleador no será responsable ante sus familiares u otros representantes legales, además de no involucrar a la policía u otras agencias de seguridad en caso de muerte, o cualquier otro evento que ocurra durante el trabajo en el zoológico de Pine Valley. Es evidente que algo oscuro y sospechoso sucede en este lugar, y Paul es plenamente consciente de ello. Mientras se toma un momento para reflexionar si realmente debe firmar o no, su empleador, Oliver Metzger, lo presiona para que tome una decisión rápidamente, dejándole una grabación en la que se revela información comprometedora. All right, I didn't want to do this, but it seems I have to. Listen. Hello, you've reached the emergency suicide helpline. How can we help you? I got nothing. I've been unemployed for a year. I lost my house. My money is gone. No life. My family. Damn it. I just can't face them. Lily, Gina, they're great. And too good for me. I'm just a stupid failure. What? Where did you get this? Chill, Paul. No need to break the nose of a man ready to solve your problems. All the problems, Paul. Paul comprende que Oliver no es un hombre común y corriente, y que su organización posee el poder y los recursos necesarios para obtener información personal de manera inquietante. Frente a esta demostración de control y sin muchas alternativas, Paul finalmente cede y firma el contrato. En caso contrario, si no firma nunca el contrato, esto conlleva a uno de los finales malos, pero ya hablaremos de ello en la sección de finales explicados. El empleador Oliver, al ver que Paul ha aceptado las condiciones, le entrega un dispositivo portátil, conocido como PDA, que será necesario para acceder a varias áreas del zoológico, y a continuación, Oliver le administra una sustancia que deja a Paul inconsciente. Más tarde, se revela que Oliver le ha implantado un parásito que crecerá progresivamente dentro de su cuerpo. Al despertar, Oliver miente a Paul, diciéndole que lo ha inyectado con una sustancia para protegerlo de la agresividad de los animales y prevenir contagios. A partir de ese momento, le instruye sobre sus deberes, desde cómo alimentar a los animales hasta cómo realizar pruebas para detectar enfermedades, basadas en muestras de temperatura, sangre, sonido y heces. Estas pruebas permiten diagnosticar a los animales y administrarles el tratamiento adecuado para su recuperación. Tras un recorrido por las instalaciones, regresan a la oficina, donde Oliver nota que Lily está afuera bajo la lluvia, esperando a Paul. Sin embargo, Oliver le informa que lo mantendrá encerrado hasta la mañana y le confisca el teléfono, solo para evitar que revele información. Cuando Oliver abandona el sitio, Paul se queda completamente solo, obligado a continuar con el trabajo. A medida que avanza, descubre horribles atrocidades que lo impactan profundamente. Entre ellas, presencia la mutación inesperada de varios animales en aberraciones peligrosas. Se revela que la carne utilizada para alimentar a los especímenes es en realidad carne humana. Y finalmente, encuentra un laboratorio donde se almacena información sobre experimentos. En este laboratorio, queda al descubierto que en el zoológico no solo se realizaban pruebas experimentales en animales, sino también en humanos. En dicho laboratorio, una pizarra detalla que Oliver, junto con otros investigadores, excavó en una capa de hielo en la Antártida en 1967, donde descubrieron a Madre, la entidad responsable de crear parásitos capaces de mutar a sus huéspedes, convirtiéndolos en monstruosidades. Se estima que Madre había permanecido congelada en la región durante aproximadamente 8.000 años. La elección de la Antártida como escenario del hallazgo no es sorprendente, ya que este lugar es un punto clave para investigaciones científicas sobre el pasado de la Tierra, como los estudios de núcleos de hielo, que permiten explorar el clima antiguo y la evolución biológica.
En la pizarra también se muestra una doble hélice de ADN, lo que sugiere que los investigadores estaban profundamente interesados en la genética y cómo las mutaciones afectan tanto a animales como a humanos. El ADN, siendo el código fundamental de la vida, puede sufrir cambios que provocan mutaciones, y este es el tema central de los estudios reflejados en la pizarra. En resumen, Oliver y su equipo estaban investigando núcleos de hielo para comprender mejor la evolución y las mutaciones biológicas que podrían haber ocurrido a lo largo del tiempo. En el proceso, se encontraron con Madre en un estado debilitado debido al congelamiento y decidieron llevarla al zoológico para continuar con sus experimentos tanto en animales como en humanos. Por esta razón, Oliver implantó un parásito derivado de Madre en el cuerpo del protagonista, como parte de estos experimentos, lo que también explica por qué Paul encuentra otros animales infectados durante su recorrido. En el equipo de Paul se encontraba un científico conocido como CJ, quien también trabajaba con animales, realizando experimentos utilizando los parásitos de Madre. Sin embargo, en algún punto CJ cambió de parecer, al considerar que las muertes de animales y humanos eran innecesarias y deseaba poner fin a los experimentos. Desafortunadamente, su cambio de opinión no fue bien recibido por Oliver y su organización, quienes decidieron castigarlo cruelmente, convirtiéndolo en alimento para los animales ya mutados. Mientras Paul continúa con su trabajo rutinario, recibe una llamada de la esposa de CJ, angustiada y preocupada por la desaparición de su esposo. Debido a las cláusulas del contrato de confidencialidad, Paul opta por no revelarle la verdad. A partir de este punto, el final de la historia depende de las decisiones que tome el protagonista, lo que da lugar a varios finales alternativos. Lo prometido es deuda, y es que al principio, si Paul no firma el contrato, Oliver lo deja inconsciente y lo lleva a la picadora de carne, transformándolo en bloques de carne que serán utilizados como alimento para los animales mutados. En otro final, Paul logra rescatar a una periodista llamada Sarah, quien iba a ser utilizada como comida. No obstante, la mutación del parásito en el cuerpo de Paul ha avanzado demasiado y está a punto de transformarse. Sarah, consciente de esto, lo encierra en el baño, donde finalmente Paul se convierte en una monstruosidad. Poco después, Oliver llega, descubre a Paul en su forma monstruosa y lo mata. Como si esto no fuera suficiente, también asesina a Sarah. En otro final, Paul sucumbe a la mutación mientras está dentro del pequeño tren, donde Oliver lo encuentra y lo asesina. Otro de los finales ocurre cuando, tras quedarse solo después de la partida de Oliver, Paul decide llevar un paquete de carne a su esposa Lily, para que ella y su hija puedan comer, ya que enfrentaban dificultades económicas y no se alimentaban bien. En ese entonces, Paul no sabía que la carne que les daba era en realidad carne humana. En uno de los finales más oscuros, Paul, debilitado por el parásito, escucha la llegada de Lily al zoológico a la mañana siguiente. Ella le comenta que la carne que les dio fue increíblemente deliciosa y que su hija Gina comió 3 porciones. Oh, someone arrived. Hello. Do you work here? Hey, what are you doing? Let me go! En ese momento, Oliver hace acto de presencia y menciona que tanto Paul como su esposa serán excelentes alimentos para Madre. La escena culmina con Paul siendo arrastrado por la criatura. Este último es considerado el peor final de todos, ya que no solo se pierde la vida de Paul y su amada esposa Lily, sino que su hija Gina queda huérfana. Otro final ocurre cuando Paul, debilitado por el parásito, no recibe la visita de su esposa ni logra salvar a la periodista. En este desenlace, Oliver simplemente termina con la vida de Paul, entregándolo como alimento para Madre. Un final similar se da cuando Paul nunca contacta a su esposa, ni al principio ni cuando tiene la oportunidad de llamarla. Como resultado, Lily termina reportando su desaparición a la policía. En este desenlace, Oliver le revela a Paul que conoció a su esposa después de que ella contactara a las autoridades. Oliver insinúa que su organización tiene contactos influyentes, incluyendo amigos dentro de la policía, lo que le permite capturar a Lily y llevarla a la trituradora de carne. En otro final, Paul logra rescatar a la periodista Sarah, pero Oliver le ordena que la mate y la lleve a la trituradora a cambio de una cura para el parásito. Si Paul cumple con esta orden y mata a Sarah con un hacha, descubre que Oliver lo traiciona de todos modos, ya que será utilizado como alimento para Madre. Otro final ocurre cuando Paul consigue fabricar un veneno para matar a Madre, lo que también destruiría a todos los parásitos. Sin embargo, para que funcione, el veneno debe ser administrado a un ser vivo que luego sea devorado por la criatura. Paul decide inyectar el veneno en Sarah, quien es consumida por Madre, lo que permite que el parásito en el cuerpo de Paul sea erradicado. Con sus fuerzas recuperadas, Paul asesina a Oliver por la espalda. Si Paul elige inyectarse el veneno a sí mismo, Sarah interviene, sugiriendo que podría haber otro método. En este caso,
se presentan 4 posibles finales. En el primer escenario, cuando Oliver está a punto de entregar a Paul a Madre, Sarah aparece por detrás, incapacita a Oliver y le inyecta el veneno. Sin embargo, Madre termina llevándose a todos los presentes. En el segundo escenario ocurre lo mismo, pero Madre se lleva únicamente a Oliver, consumiendo parte de su cuerpo antes de morir. Esto permite a Paul eliminar el parásito de su cuerpo, tras lo cual él y Sarah logran escapar. Antes de huir, Paul destruye el auto de Oliver. En el tercer escenario, en lugar de escapar, Sarah se graba en video, presentándose como testigo y documentando las atrocidades cometidas en el lugar como evidencia. Y por último, el mejor final de todos ocurre cuando tanto Sarah como Paul logran salir ilesos. En este desenlace, la esposa de Paul nunca es capturada por Oliver y el protagonista utiliza el auto de Oliver para regresar junto a su familia, sano y salvo. Con todo lo mencionado hemos cubierto todos los finales que posee este juego, abarcando principalmente la historia que se presentaba. Como dato adicional, la periodista se había acostado con CJ a cambio de información sobre los parásitos, pero en lugar de eso, le pusieron una bolsa en la cabeza y le inyectaron un tranquilizante, con la idea de que fuera utilizada en la trituradora de carne. Es triste saber el acto de CJ considerando la preocupación de su esposa, siéndole infiel a la mujer que tanto lo amaba. ¿Y a ti, qué te pareció la trama de este juego? Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Muercitine.